Ha llegado el momento de conectarnos con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerde, nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @Atomum Telesur. Y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestro itinerario tecnocientífico de inmediato. Veamos. En este capítulo de Atomum conoceremos aspectos relacionados con la neuroprivacidad, tomando en cuenta que los sistemas informáticos controlados por el cerebro, las extremidades robóticas, las neuroprótesis, los estimuladores cerebrales, las órtesis cognitivas, las ayudas para la memoria, los implantes auditivos y visuales ya no son dominio de la ciencia ficción. Ahora son tecnologías médicas comercializadas o prototipos de investigación bien corroborados. La investigación del cerebro está empezando a plantear numerosas cuestiones legales y de política social, incluyendo: ¿la información va a ser descubierta? ¿Quién tendrá acceso a él? ¿Y cómo se utilizará la información? ¿Y qué derechos de privacidad puede tener una persona a través de sus pensamientos? Cuestiones que nos atrevemos a develar en nuestra bitácora cognitiva de la semana, pero eso lo veremos más adelante. De momento, les invito a recorrer con nosotros la dinámica innovadora de la jornada. El material se lo mostramos enseguida. Pese a las contradicciones y conflicto de intereses en cuanto a la institucionalidad de los poderes públicos en El Salvador, y debido a las controversiales decisiones asumidas por el presidente Nayib Bukele, se desvía la atención al uso de la tecnología, ya que con el respaldo del Congreso se aprobó una ley que convertirá al Bitcoin en moneda de curso legal, la cual tendrá un proceso de convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción. Con esta iniciativa, el Ejecutivo salvadoreño pretende dinamizar la economía del país, bajo el pretexto de la inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico, haciendo uso de una moneda digital, de tal manera que el cambio entre Bitcoin y el dólar de Estados Unidos será establecido libremente por el mercado, pero además, todo precio podrá ser expresado en Bitcoin y todas las contribuciones tributarias que se desarrollen en El Salvador podrán ser pagadas en Bitcoin. A su vez, el gobierno de Bukele pretende crear un fideicomiso por medio del Banco de Desarrollo de El Salvador para garantizar la conversión exacta en dólares cuando alguien realice una transacción a través de Bitcoins. Sin embargo, detractores de la entrada en circulación del Bitcoin en El Salvador es visto con recelo por sectores opositores a Bukele, por considerar que este criptoactivo pudiera generar un mecanismo monetario volátil y su uso traería consigo una situación grave si no se toman las medidas pertinentes del caso. Aunque Venezuela fue pionera en el mundo al crear su propia criptomoneda, el Petro, la iniciativa del joven presidente salvadoreño causó tanto furor como incertidumbre, por tratarse del primer país que convierte el Bitcoin en moneda de curso legal. La robótica médica no deja de sorprender a propios y extraños, pero sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad traspasa cualquier frontera, y este es el caso del dispositivo Atlas 2030. Se trata del primer exoesqueleto pediátrico del mundo, patentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el cual ayuda a caminar a pacientes pediátricos afectados por atrofia muscular espinal. Atlas 2030 pesa 12 kilos y está fabricado en aluminio y titanio. Además, sus promotores calculan que el dispositivo podría ser útil para 17 millones de niños en el mundo, tomando en cuenta que en España, la atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta a 1 de cada 10.000 bebés. Para combatir los efectos de la enfermedad, el exoesqueleto Atlas 2030 cuenta con motores en sus 10 articulaciones, que imitan el funcionamiento del músculo humano y proporcionan al paciente la fuerza que requiere para mantenerse en pie. El exoesqueleto va dirigido a los pacientes de tipo 2, que no llegan a caminar nunca, lo que provoca un importante deterioro de su estado.
Sin dudas que la creatividad y prospectiva del ser humano, mediada por la ciencia y tecnología, constituyen un engranaje que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y en Atomon seguiremos apostando por exhibir este tipo de iniciativas, puestas siempre al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomon@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomon. Firewash es un videojuego de aventura y misterio en primera persona que nos deslumbrará por la belleza de sus paisajes y narrativa. Firewash es un walking simulator donde se toma decisiones y se desarrolla la relación entre Henry, un agente forestal, en su debate por discernir entre la realidad y sus pensamientos, y Delilah, su supervisora, a quien no conoce personalmente. Con un aspecto que nos cautiva desde el primer momento, podremos recorrer los distintos tipos de bosques habituales en el continente americano de forma totalmente libre y realizar acciones mientras mantenemos el contacto con nuestra superiora, que será el principal nexo con la realidad a lo largo de toda la aventura. Avanzamos con más de la colisión de los universos cognitivos ganados a la integración y socialización del conocimiento. Esto es Atomon. Durante las últimas 4 décadas, nuestra comprensión del sistema nervioso central humano, que está constituido por el cerebro y la médula espinal, se ha expandido lo necesario para poner a nuestro alcance logros con los que hasta hace poco coqueteaba la ciencia ficción. La tecnología que nos permite registrar la actividad de nuestro cerebro ya no está únicamente al alcance de los hospitales y los centros de investigación. Si bien la ingeniería neuronal puede tener un impacto revolucionario en la atención neurológica y mejorar radicalmente la calidad de vida de los pacientes neurológicos, plantea los problemas del uso dual y la seguridad de la información. Con la llegada de los primeros wearables neurotecnológicos al mercado de consumo, se plantea una discusión inquietante. ¿Cómo se va a regular para proteger nuestra neuroprivacidad? Para responder a esta interrogante, nuestra bitácora cognitiva de Atomon nos lleva a explorar escenarios vinculados a la llamada neuroprivacidad. Los detalles se los mostramos de inmediato. Vivimos en una época en la que las tecnologías que parecían algo exclusivo de la ciencia ficción, de manera progresiva comienzan a permear en nuestra cotidianidad, al punto de convertirse en parte de una nueva realidad mediada por las innovaciones dentro de la sociedad red. La interacción hombre-máquina está llegando a un nivel en que la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades para realizar nuevos descubrimientos sobre el cerebro, mejorar los modelos preventivos y de diagnósticos actuales, tanto en neurología como en psiquiatría, y desarrollar neurotecnologías de asistencia más eficaces. Si bien existen equipos portátiles que son capaces de recoger la actividad eléctrica de nuestro cerebro e incluso de estimularlo, este tipo de tecnologías está abriendo la puerta a nuevos tratamientos que persiguen paliar los efectos de enfermedades como la epilepsia, el Parkinson o el dolor crónico. Pero ¿qué sucede con nuestra libertad cognitiva y pensamientos? Especialmente cuando se está en riesgo nuestra privacidad cerebral, o en concreto nuestra neuroprivacidad, tomando en cuenta las ambiciones de los titanes tecnológicos de recoger e interpretar nuestros datos al momento de emplear dispositivos, bien sea desde los algoritmos de Facebook al transhumanismo de Elon Musk a través de su Neuralink. El cerebro humano es un auténtico misterio, pero la ciencia, en su afán por develar el cúmulo de interrogantes, desarrolló las primeras técnicas de neuroimagen, un hecho que cambió la manera de apreciar el sistema nervioso. A principios de los años 80 del siglo pasado, la introducción de las aplicaciones clínicas de la tomografía axial computarizada y las imágenes por resonancia magnética
permitieron a los neurocientíficos descifrar las estructuras cerebrales con una precisión inédita hasta entonces. Posteriormente, con la llegada de la técnica de imagen por resonancia magnética funcional, una tecnología que nos permite identificar con mucha precisión qué zonas del cerebro se activan al llevar a cabo un proceso mental concreto o una función cognitiva. El creciente desarrollo de la capacidad de ver la actividad del cerebro en vivo crea preocupaciones morales y éticas sobre la posibilidad de saber qué está pensando en una persona a través de la medición de la actividad cerebral. Una persona podría estar expuesta a que todos sus pensamientos y privacidad mental esté expuesta al escrutinio de alguien. Y es entonces cuando aparece la amenaza a la privacidad mental, en términos de que alguien puede saber lo que yo quiero o lo que pienso. En relación a esto, son diversos los desafíos en que la ciencia se ve envuelta en sus pretensiones de mapear el cerebro, siendo uno de ellos el Proyecto Brain, una iniciativa promovida por Rafael Yuste, neurocientífico español y catedrático de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y que captó la atención de la administración de Barack Obama, al punto de estipular una inversión de $1.500 millones a lo largo de 12 años. La razón por la cual no conocemos más el cerebro, yo pienso que es fundamentalmente de tecnología. No tenemos las herramientas para ver cómo disparan los circuitos neuronales en su totalidad. Solo hemos podido ver cómo disparan neuronas individuales de una manera muy quizá primitiva, ¿no? Tenemos que captar la actividad entera de un circuito neuronal para poder entender qué es lo que ocurre. Los asombrosos avances presentados para generar la interacción cerebro-máquina también implican cruzar una línea delgada entre los límites morales y éticos, al punto que nuestros deseos, emociones, intereses, percepciones, pensamientos, características propiamente humanas, ya son manipuladas, y si no regulamos estos mecanismos con prontitud, será demasiado tarde, porque la tecnología avanza exponencialmente y perdemos tanto nuestra identidad personal como psíquica. Las preocupaciones relacionadas a un neurocapitalismo disparan las alarmas sobre otro nicho del mercado de los emporios tecnológicos, dentro del uso de los datos y la manipulación de nuestras libertades cognitivas y pensamientos. Conozcamos algunos datos y elementos a considerar y que guardan relación con la neuroprivacidad en el siguiente gráfico. Desde el año 2013, 25 países liderados por Estados Unidos trabajan en conjunto en el Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en el proyecto Brain. En 2019, Facebook invirtió $1.000 millones en adquirir a la empresa emergente CTRL Labs, dedicada a la investigación de la tecnología que permita controlar ordenadores directamente desde el cerebro mediante señales neuronales. En 2019, Microsoft destinó $1.000 millones en la iniciativa de inteligencia artificial de Elon Musk, Neuralink. En 2020, Neuralink presentó imágenes de un cerdo que ha tenido implantado un chip en su cerebro del tamaño de una moneda durante 2 meses y que está conectado a una computadora. En diciembre de 2020, el Senado de Chile aprobó un proyecto de reforma constitucional que reconoce la propiedad de los datos neuronales y defiende la existencia de unos neuroderechos que deben ser amparados como derechos humanos fundamentales. Los defensores de la neuroprivacidad plantean que los datos neuronales deben ser incorporados a 5 derechos inalienables de la Carta de Derechos Humanos, tales como la privacidad mental, la identidad mental, el libre albedrío, el acceso equitativo y la no discriminación en el acceso a las nuevas tecnologías. Según Neurotech Reports, el mercado de las interfaces cerebro-ordenador estará valorado en 2024 en más de $15.000 millones. Tanto la imagen cerebral como las distintas formas de generar interacción entre el cerebro y las computadoras realizan extraordinarios aportes a la investigación del cerebro humano y permiten nuevas formas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero al mismo tiempo crean nuevos riesgos para la última libertad humana, que es la del pensamiento. En este sentido,
identificar posibilidades de trabajo para implementar y mejorar las soluciones de ciberseguridad y privacidad para proteger el cerebro. Implicará el compromiso de los usuarios y los responsables de la gestión del riesgo de neuroprivacidad en pro de adaptar los conocimientos en varias áreas y ámbitos donde se involucren la privacidad técnica, incluido el teléfono inteligente o quizás un wearable neurotecnológico, ya que puede que nos veamos obligados a leer y aceptar un contrato similar al que nos proponen actualmente otros dispositivos, como los smartphones o los altavoces inteligentes. Con el potencial de utilizar técnicas de neuroimagen para predecir el comportamiento, mostrar actitudes o como un identificador único u otros propósitos, hay muchas implicaciones legales. De hecho, se han identificado varias amenazas de neuroprivacidad, incluido el malware cerebral, en datos personales contenidos en ondas cerebrales recopiladas y la insuficiencia de los regímenes legales con respecto a la protección de datos neuronales. De allí, la preocupación de promover regulaciones basadas en la bioética y responsabilidad en el uso de nuestra privacidad y libertad cognitiva. Momento de una nueva pausa en Atomon, pero permanezcan con nosotros, ya que de inmediato les invito a viajar en la data. Interfaz neuronal. Se trata de un dispositivo diseñado para el intercambio de información con el sistema nervioso. Las interfaces neuronales permiten controlar dispositivos externos mediante el pensamiento. Pueden introducirse señales en él, mediante estimulación eléctrica local de las neuronas. Y la información se recupera registrando la actividad eléctrica de las neuronas en el transcurso del tiempo. La interfaz neuronal comprende los electrodos o sensores, las conexiones internas, como cables, las conexiones al procesador externo, los circuitos para la adquisición de los datos y la unidad controladora del sistema efector. La interacción entre personas a través de una interfaz neuronal requiere un monitoreo constante de su estado, por ejemplo, con su electroencefalograma. Continuamos con más del acontecer tecnocientífico e innovador al servicio de los pueblos. Esto es Atomon. ¿Qué les parece si salimos de nuestra atmósfera terrestre para invitarles a explorar el cosmos, sus misterios y todo lo que rodea el siempre fascinante universo y que les mostramos enseguida en Fuera de órbita? Rusia enviará un equipo de cine para rodar una película de ficción a bordo de la Estación Espacial Internacional en octubre, antes de poner en órbita a un multimillonario japonés, Yusaku Maezawa, quien viajará al laboratorio orbital en diciembre de este año. Ni Roscosmos ni Space Adventures, el intermediario que organiza el viaje, revelaron el monto que pagará para reservar 2 de los 3 asientos de la cápsula. Además, Rusia anunció que en octubre enviará a la estación a la actriz Yulia Perezil y al director Clint Chipenko. Su misión será rodar la primera película de ficción en el espacio, una obra cuyo nombre provisional sería El Desafío. China logró finalmente posar un pequeño robot teleguiado en la superficie de Marte, un hito para el gigante asiático en una misión particularmente compleja, que refleja sus aspiraciones espaciales cada vez más ambiciosas por conquistar el cosmos. La sonda espacial Tianwen-1, que consta de un orbitador, un lander o un vehículo de descenso y un rover robótico, partió de la Tierra el 23 de julio de 2020. La nave recorrió 475 millones de kilómetros durante su travesía desde la Tierra hasta Marte, que duró 202 días. Después de 3 meses observando la superficie marciana, durante los cuales inspeccionó también potenciales puntos de aterrizaje, se concretó la selección del definitivo y se hicieron los preparativos para el aterrizaje. El artefacto se posó sin incidentes en Utopía Planitia, una vasta llanura en el hemisferio norte del planeta rojo.
Viajeros y viajeras del saber, permítanme hacerle la siguiente pregunta. ¿Creen que es posible establecer una comunicación con las plantas? Al parecer, la respuesta la tienen investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, quienes conectaron plantas a electrodos capaces de detectar las bajas señales eléctricas que los vegetales emiten de forma natural. Se trata de plantas carnívoras manipuladas a distancia o vegetales que avisan cuando se ven afectados por una enfermedad, una nota que parece difícil de creer, pero que les contamos enseguida. Combinar tecnología y naturaleza para crear robots plantas pudiera causarles algún tipo de ruido, pero al parecer existen investigaciones que estudian el comportamiento de las plantas carnívoras manipuladas a distancia o vegetales que avisan cuando se ven afectados por una enfermedad. Y estos ejemplos no forman parte del guión de una película de ciencia ficción, ya que científicos de Singapur experimentan nuevos sistemas para comunicarse con la vegetación, conectadas a electrodos, capaces de detectar las bajas señales eléctricas que los vegetales emiten de forma natural, y que a la larga podría permitir que los agricultores puedan detectar algunas enfermedades de forma temprana. Este tipo de robots naturales pueden ser integrados con robots artificiales para construir este tipo de sistemas híbridos, y entonces, algún día, si necesito este tipo de manos de robots, solo lo llevo de la naturaleza y lo uso, y lo puedes tirar. Los analistas creen que esta tecnología podría servir para concebir robots plantas, capaces de manipular objetos demasiado frágiles para los brazos rígidos de los robots. Hace tiempo que se conoce la existencia de las señales eléctricas emitidas por las plantas, pero su superficie irregular y blanda dificulta la instalación de sensores, de tal manera que estos investigadores concibieron electrodos con una textura flexible que se puedan ajustar alrededor de una planta para detectar señales de forma más fiable. Y aunque parezca difícil de creer, la comunicación con las plantas, así sea desde dispositivos robóticos de manera progresiva, ya será posible. Con la capacidad actual en microtecnología y neurociencia computacional, existe la oportunidad de desarrollar dispositivos que puedan establecer de manera efectiva una vía de conexión entre el sistema nervioso humano y los sistemas electromecánicos interconectados. Pero, ¿qué consecuencias puede tener la neuromejora en un mundo globalizado, biotecnificado y socioeconómicamente desigual? En este sentido, la neurocientífica española Susana Martínez Conde nos advierte que es necesario que tomemos nota porque la neurotecnología tiene repercusiones directas sobre lo que significa ser humano. Existe un potencial para el desastre si dejamos que se nos siga yendo de las manos porque hay una total falta de regulación. Es momento de actuar antes de un desastre a escala global. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Átomo. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Átomo Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @Átomo Telesur, o si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.